¿Y a ti qué tal te vino la noticia de que te convertirías en mamá? ¿Lo esperabas? ¿Era algo que estabas buscando? ¿La noticia llegó como para darle mucha alegría a tu vida y reconfortar tu corazón? ¿O más bien era algo que no esperabas, que te tomó por sorpresa, de lo cual entraste en shock? Incluso fue algo que sentiste que tu vida vino a traer más caos que serenidad. Hola querida mamá, bienvenida a este segundo episodio de Entre Mamás y Lunas, y hoy te voy a compartir mi experiencia acerca de cómo fue que me enteré de que me convertiría en mamá y cómo esto cayó como una noticia, un balde de agua fría a mi vida. Pero antes te invito a suscribirte a mi canal si es que aún no lo haces, a compartir esto con otras mamás que puedan sentirse identificadas con esta historia y por supuesto a que tú también me puedas mandar tu historia para que juntas hagamos esta tribu de maternidades reales, viviendo sin filtros, sin historias que pretenden ser filtradas ni editadas para poder encajar. No me dejarás mentir que la llegada de un bebé ha sido súper romantizada. Nos han vendido esta idea como si fuera sí o sí lo más feliz que nos puede hacer en la vida, y no dudo que para muchas mamás lo pueda hacer, por supuesto que tampoco me quiero ir a la otra parte, pero a lo largo de yo poder compartir mi historia con otras mamás, me he encontrado, afortunadamente, con otras que han vivido más o menos la noticia igual que yo. ¿Y por qué lo digo afortunadamente? Porque la verdad es que yo por mucho tiempo me sentí culpable de haber entrado en shock al recibir la noticia, más allá de sentirme súper feliz como se supone me tendría que haber sentido. ¿Te pasó algo similar? Veme dejando aquí en comentarios cómo fue para ti recibir esa noticia. Para mí, recuerdo perfecto, primero, el tener como esta inquietud, esta sospecha de probablemente estar embarazada. Segundo, haberme atrevido a ir a la farmacia a buscar una prueba. Tercero, haber llegado a mi casa, al baño, a hacer la prueba y quedarme 3 minutos eternos y largos, los más largos de mi vida, frente al espejo esperando el positivo o negativo. ¿Será que sí estaba embarazada? ¿Será que no? Y si no, entonces me preocupaba porque algo tendría que estar mal con mi organismo. Yo no solía tener retrasos en mi periodo. Y si sí, ¿qué iba a hacer? O sea, realmente estaba como entrando en pánico, tratando de mantener la calma, además de que se me ocurrió no comentarle nada a mi esposo y vivirlo yo solita. Entonces, definitivamente fue un proceso bastante interesante el haber estado ahí. Lo recuerdo perfecto, como una memoria fotográfica en mi cabeza. La prueba dio como resultado un +3. Era de esas pruebas electrónicas que no solo te dicen que estás embarazada, sino que además me di cuenta que tenía más de 3 semanas embarazada. Esta noticia de verdad que me cayó como un balde de agua fría y entré en shock. ¿Qué se supone que debía sentir? Y la verdad es que además de haber entrado en shock, sentía como cierta culpa de no estar brincando de emoción, de no haber salido corriendo del baño para decirle la noticia a mi esposo, pero también la verdad es que ya lo había planeado un poco porque al día siguiente de que yo me hice la prueba era su cumpleaños. Así que dije, pues si sale positivo, se lo daré como sorpresa. Y toda la tarde estuve guardándome el secreto. Bueno, la verdad es que sí se lo conté a mi cuñado más chico y me ayudó a guardar este secreto por algunas horas. Pero pues ya, salí yo buscando como de qué manera le iba a dar la sorpresa. Así que fui con la idea de armarle una cajita para podérsela regalar junto con la prueba de embarazo. Y aquí te va un dato muy curioso e interesante, y estoy segura que no soy la única que ha vivido una experiencia así, pero resulta que salí a una tiendita que estaba aquí en el pueblo donde vivimos de bebés. Vendían ropa y cositas para bebé. Y fue muy curioso porque al entrar, inmediatamente vi de mi lado izquierdo un pequeño estante con zapatitos tejidos de estambre y había 3 colores: rosa, azul y rojo. Ya te digo que yo entré en shock con la noticia, entonces iba, la verdad, como que en el limbo, como si me hubiera dispersado mentalmente. Así que entré como en automático y lo primero que hice fue agarrar los zapatos
azules y me dirigí directamente a la caja para pagarlos y cuando iba para allá como que caí en cuenta de que por qué llevaba unos zapatos azules. Así que una parte de mí me dijo, es tu intuición, síguela, y otra fue como de, ¿y por qué azules? O sea, ahí sentí por primera vez que estaba esperando un niño. Y sé que muchas mamás pueden decir que no lo sienten, que no lo intuyen, que no sospechan, que nada, ¿no? O sea, siempre creo que tratamos, o la gran mayoría tratamos como de esconder esta parte de nosotros, porque sé que a veces se puede confundir con el deseo de tener niña o niño con la intuición que tenemos de qué es lo que vamos a tener. Pero bueno, yo elegí regresarme y agarré los rojos. Además, el color rojo es un rojo como muy representativo de lo que hace mi esposo con su trabajo en esta parte profesional y dije, perfecto, mejor ni uno ni otro, ¿no? Pero yo ya traía como alguna inquietud dentro de mí. Así que llegué a la casa, armé este paquetito con la noticia y la verdad es que no me pude esperar, obviamente, hasta el día siguiente, pero una vez que se llegó la medianoche, yo le di la cajita con la noticia y la verdad es que creo que los dos nos quedamos en shock. Obviamente había una parte dentro de nosotros que sí estaba contenta, pero de verdad es que nos tomó por sorpresa la noticia que creo que los dos estábamos de no sabemos qué sigue, no sabemos qué vamos a hacer. Tan es así que al día siguiente yo quería comerme el mundo en cuanto a información para saber qué onda con el embarazo, qué onda con la llegada de un bebé. Y luego pedí mi primer libro por Amazon, que era como de mamá natural, algo así, y empecé a investigar y a llenarme de información lo más posible como para tratar de estar lo más preparada. Ya caigo en cuenta con el paso del tiempo y mirándolo en retrospectiva que pues yo tal vez estaba buscando aterrizar esa noticia, saber cómo tener el control de lo que iba a pasar de alguna manera o cómo procesar incluso esta experiencia de una forma diferente. Al día siguiente, ya en la reunión del cumpleaños de mi esposo, pues dimos la noticia a la familia, tanto a sus papás, hermanos como a los míos. Y la verdad es que en este sentir, yo más bien traté de vivir mis días como se supone tendría que vivirlos. La verdad es que sí siento que esta alegría más bien estaba disfrazando la incertidumbre que yo tenía por dentro y es algo que no lo recomiendo. No lo recomiendo. Y si tú conoces a alguien que está embarazada o que piensa tener bebés o lo que sea, por favor, compártele esto porque creo que necesitamos mucho trabajar en quitar el estigma y la expectativa de cómo es que tenemos que vivir un embarazo desde que recibimos la noticia. Yo sentía mucho esta carga de me tienen que ver feliz, tengo que estar súper contenta todo el tiempo de compartir esto, de hablarlo, etcétera. Y además fue una etapa difícil porque enseguida se vino pandemia. Entonces, realmente fue un proceso complicado, pero, si algo me queda mucho de cómo fue que lo viví, fue de tratar de ocultar lo que yo realmente estaba sintiendo. Así que este espacio justamente es para eso. Escríbeme si estás embarazada, cómo fue para ti. Y si no estás embarazada y tus hijos ya están grandes, no importa, mándame también, platícame, siempre es sano sacar como estas experiencias de lo que vamos sintiendo y viviendo para darles forma, para entenderlas y, por supuesto, para desahogar y liberarnos de esta carga del cómo vivimos cada uno nuestros procesos de maternidad. ¿Cuándo y cómo fue que salí del shock de enterarme de que iba a ser mamá? No, no fue con la llegada de mi bebé. No fue a su nacimiento, definitivamente yo pensé que sería así. De hecho, también su nacimiento fue algo muy curioso. Fue una cesárea de emergencia. Y también teníamos como la expectativa de qué va a pasar, si estaba bien, si iban a ser bien, si qué onda, ¿no? Tuvimos que correr al hospital. Fue una de esas tarde noches que estaba lloviendo muchísimo, que había esa tormenta eléctrica y demás. Y la verdad es que más que, o sea, imagínate si yo venía como de procesar toda esta información y además muchas cosas que sucedieron mientras yo estaba embarazada de mi primer hijo. Y todavía llegar al día de su nacimiento de una forma tan inesperada y en emergencia y demás, pues peor, ¿no? Entonces, no salí del shock cuando nació mi bebé. Creo que el haberlo escuchado llorar cuando nació, más que darme
mucha felicidad, me dio como tranquilidad de saber que había nacido bien hasta ese momento y bueno, todo salió bien realmente. Pero yo salí del shock y realmente como 2 años, 3 meses después, que yo estuve viviendo mi maternidad como en automático y siempre recuerdo como con el deber ser, ¿no? ¿Cómo me debo de sentir? ¿Cómo debería de estar interactuando con mi bebé? Y no se diga esta desconexión que sentía con él. Incluso cuando estaba embarazada, recuerdo que intentaba meditar o hacer ciertas posturas de yoga para poder conectar y sentir lo que nos venden muchísimo, esta idea de tocarnos la pancita y sentirnos enamoradas, que hoy en día, gracias a redes sociales y que pues cada vez exponemos más nuestra vida y este tipo de procesos que nos vienen a cambiar por completo, he visto muchas mamás que sí lo viven así auténticamente y está genial. Pero ¿qué pasa con las que no lo vivimos de esa manera? Con las que a pesar de esperar un bebé, no sentimos esa conexión. Entonces, creo que lo primero que sentimos es culpa por no estarlo viviendo como otras mamás o como se supone deberíamos de vivirlo, pero también es entender que va a depender de cada una de nosotras, pues, la forma en la que vamos a experimentar estos procesos. Como te platiqué en el primer episodio, si no lo has ido a ver, te invito a que lo revises, te va a gustar mucho también. La idea de tener hijos no era algo que habíamos ya determinado entre mi esposo y yo, lo habíamos dejado muy al destino. Y eso fue uno de los cuestionamientos que yo me hice ya al tener a mi hijo, el pensar la importancia de la planificación familiar, más allá de que si nos alcanza económicamente, sino de tener la madurez no solo cognitiva, sino emocional. Creo que el tomar esa decisión realmente desde un deseo y desde una certeza de querer convertirnos en mamá o papá incluso, hace toda la diferencia en cómo vamos a vivir la experiencia de maternar y de criar a nuestros hijos. Entonces, yo en ese momento dije, esto es más importante, tener esa certeza emocional. Hoy en día hay muchas mamás viviendo la idea o deseando tener un bebé bajo la idea de que todo va a ser romántico y que la noticia va a ser maravillosa. Y también me di cuenta que el incluso vivir los síntomas propios del embarazo que la gran mayoría de mujeres atravesamos, nos mueve muchísimo emocionalmente, que por el tema de hormonas y demás, pero sí nos sacude en nuestro ser y definitivamente, si tú eres mamá, me vas a dar la razón, no volvemos a ser las mismas. Entonces, en este espacio, en este podcast, quiero que me cuentes tus historias, que me cuentes tus experiencias, de tu sentir, para voltearte a ver a ti, para hablar de ti, para reconocer, para honrar tu proceso y sobre todo para compartirlo con otras mamás, para familiarizarnos con maternidades reales, para familiarizarnos con maternidades diversas y que juntas, como tribu, vayamos quitando este estigma de cómo se debería de vivir. Hoy en día sí, ya se expone más lo que es una maternidad real, pero aún así hay mucho estigma alrededor y parte de este proyecto, de esta intención, es visibilizar las maternidades diversas, deseadas o no deseadas, las maternidades que son románticas o no son románticas y están muy lejos de esa realidad o de esa ilusión para muchas. Así que estoy segura de que todo esto que vayamos construyendo a lo largo del tiempo como tribu nos va a dar mucha pauta para hacer conciencia acerca de la maternidad en nuestra sociedad y que si bien ese es un espacio dirigido principalmente a mamás, por ahí no va a estar de más que se lo compartamos a nuestras amigas que aún no lo son, que están en indecisión o incluso a las mujeres más jovencitas que de repente idealizan mucho esta idea de convertirse en mamá como un proyecto o el proyecto de vida para lo que fuimos creadas, cuando hay, por supuesto, mucho más allá de eso. Así que bienvenida a tu tribu mamá, esto es Entre Mamás y Lunes.